Es un saludo, pues permitidme que como aquel virus nos atacó en el campamento y el último día no pude compartir la palabra y el tema era pues los prolegómenos de la segunda venida del Señor Jesucristo, era el final de la enseñanza, pero que Antonio muy bien pudo suplir aquella sesión. Pues si me permitís doy una pincelada al respecto y también nos estimula. Esta parejita que ha salido aquí, pues quieren ir adelante y nos alegra mucho, ¿no? A ver si el Señor no viene antes. Pero estamos en ello, ¿no? Y ellos dirán, pues que no. Bien. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Una pincelada al respecto. Ahí los hermanos en Tesalónica tenían una gran preocupación en cuanto a la vuelta del Señor y algunos les habían confundido y el apóstol en este capítulo les recuerda que primero tenía que venir la apostasía, una apostasía general. Y decíamos en el retiro que la apostasía no es algo leve, es algo que tiene que ver con una negación de la persona de Dios, de Cristo, de las Escrituras y tal, a nivel general. Y sobre todo en medio del llamado cristianismo. Y lo estamos viviendo, de hecho, hace tiempo, ¿no? Esta es una de las profecías, no me dio tiempo a decirlo, pero lo hubiera hecho en esa sesión última. Esta es una de las profecías, este capítulo 2, que tenemos en la Escritura de cumplimiento progresivo. Es decir, ya se viene cumpliendo en diversas etapas desde el principio de la Iglesia. De hecho, el apóstol Pablo ya le había dicho a los tesalonicenses que pues les había dicho incluso aquel obstáculo que detenía la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, ¿no? Y el apóstol Juan también nos dice que aparte del anticristo, en mayúsculas, que llegará en la antesala a la venida del Señor, pues hay muchos anticristos a lo largo de la historia. Y así lo hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en verso 6, dice el apóstol, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, en referencia al hombre de pecado, al inicuo, ¿no? A ese que se manifestaría usurpando el lugar de Dios y colocándose en lugar de Dios, enseñando en nombre de Dios, quitando a Cristo la supremacía. Y ya está en acción, verso 6, el misterio de la iniquidad, de la maldad. El apóstol dijo ya en el año 50, cuando se escribe esta epístola, que ya estaba en acción ese proceso de surgir la iniquidad, que sería una imitación de Cristo y un obstáculo para la Iglesia. Pero vosotros sabéis lo que lo detiene, quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Y en esa última sesión del retiro, tocaba decir algo de esto. Y es que históricamente, y esto ha sido así, cuando desaparece el emperador, el Imperio Romano, cuando desaparece, a su vez surge un liderazgo con tintes políticos y religiosos que estaba centrado en Roma principalmente. Esto coincide con Apocalipsis 17 y 18, lo que es la manifestación de esa gran ramera, ¿no? De esa bestia enorme que abarca todo el mundo, sobre pueblos, lenguas y naciones, sobre muchas aguas, y encima hay una mujer, y a esa se le llama ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Y aquí hay la profecía que da el apóstol Pablo es como una introducción a esa gran revelación que tenemos en capítulos 17 y 18. Y hoy en días, queridos, días de un relativismo enorme, un vivir para nosotros mismos, un narcisismo,
Casi todos los filósofos de nuestros días están de acuerdo en que nuestra cultura es narcisista. Vivimos para nosotros mismos, la época de los absolutos está en el baúl de los recuerdos, y ahí está el pueblo de Dios manteniendo los absolutos de la verdad, de la palabra del Señor. Y además, días en los cuales esta filosofía nos lleva a una conducta indolora, es decir, a un vivir con el mínimo esfuerzo, a un vivir acomodados al máximo y además buscando el bienestar. El narcisismo como un dios. Y los jóvenes estaréis de acuerdo en esto. Esta es la filosofía que permea en todo. Por eso hay tanto mal, hay tanto vicio, hay tanta falta de autoridad, porque el narcisismo, el vivir para mí, el egocentrismo en mayúsculas, es lo que predomina. Esto es parte de ese espíritu de la apostasía. Y sabemos muy bien, la Iglesia del Señor, la Iglesia bíblica, desde los días de la antigüedad, en la Edad Media, en la Reforma y hasta nuestros días, la Iglesia históricamente ha reconocido este poder de maldad en lo que es la institución que se ha opuesto al cristianismo, pero que ha llevado el nombre del cristianismo. En Apocalipsis 17 y 18 se habla de esa gran ciudad, esa mujer que está sentada sobre una gran ciudad con las 7 colinas. No hay que decir mucho para entender dónde estaría el centro de esa maldad, ¿no? Pero yo quisiera, después de esta explicación, quisiera centrarme en la palabra que hay aquí en el verso 8 para nuestro estímulo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Concretamente, el texto en sí, verso 8, dice, y entonces se manifestará una vez que le fuese quitado ese obstáculo. Históricamente sabemos que fue quitado, a la vez que desaparece, como he dicho, lo que es el imperio político, aparece un imperio turbio, político-religioso, que lo hemos tenido y lo tenemos hasta nuestros días. Dice que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Se nos dice en nuestra versión Reina Valera. El término, el verbo exacto es erosionará, debilitará. El Señor detendrá esa maldad, ese imperio de la apostasía, lo detendrá, lo debilitará con el espíritu de su boca. Y sabemos, queridos, que el espíritu de la boca del Señor es su palabra. Y lo menciona esta mañana para hacernos recordar una gran verdad, que lo que detiene al maligno, lo que debilita al maligno, la obra de Satanás, es la palabra, la proclamación de la palabra. Y este es un texto profético que servirá hasta que vuelva el Señor. Por eso somos llamados a proclamar, a exaltar la palabra. La gloria de la Iglesia es cuando proclama la palabra. La gloria del cristiano es cuando comunicamos la palabra. He traído 2 cajas de calendarios de la buena semilla y he repartido ahí en estos días, ¿no? Porque sé que la semilla de la palabra, anoche orábamos por los muchos vecinos que lo leen, que lo reciben, la semilla de la palabra es lo que produce la vida y detiene al maligno. Igual que en los días de Cristo, cuando Él hablaba la palabra, Satanás quedaba anclado, detenido, no destruido, pero sí detenido. Y Satanás lo sabe. Y a veces nos acobarda, queridos. Permitidme esta exhortación breve. Nos acobarda, nos amilana, nos entristece, para que nos quedemos mudos, quietos, ahí, apalancados. Es la palabra. Dijo el apóstol que el espíritu de la boca del Señor
saldría la debilidad y la erosión. El verbo ahí es erosionará, debilitará. Y también dice, y destruirá con el resplandor de su venida, es decir, destruirá, aniquilará definitivamente el Señor cuando vuelva. Pero mientras tanto, es el espíritu de lo que sale de la boca del Señor lo que debilita el poder del maligno. Y estamos en días, decíamos en el retiro, días de una apostasía declarada. Es la Iglesia del Señor, no las instituciones, no las religiones, no lo pomposo. Son los verdaderos hijos de Dios, los que somos, los que tenemos su palabra. Esta mañana vamos a recrearnos en ella otra vez, los que podemos proclamarla. Y eso debilita al maligno, y cuando creemos la palabra en nuestro corazón, el maligno es detenido y las tentaciones también son frenadas. Recordad que cuando Cristo fue tentado antes de iniciar su ministerio en el desierto, él rechazaba y repelía al diablo, ¿cómo? Con su palabra. Escrito está, Satanás. Escrito está. Y Satanás, y él lo sabe. Así que permitidme que, abriendo el cortinaje profético, me centre en esta profecía, porque posiblemente es una profecía de las que hay que se cumplen progresivamente, por escalones, hasta que vuelva el Señor, y esta es una. Esperamos que un día pues haya una manifestación completa de ese anticristo, digamos, en el anticristo que precede justo a la venida del Señor. Pero mientras tanto, la Iglesia del Señor ha reconocido a ese obstáculo y también a esa iniquidad, que si tenéis interés, Apocalipsis 17 y 18 manifiestan lo que falta en esta profecía, su continuidad. Verso 10. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y sabemos muy bien cuánto daño se ha hecho a la fe, a los santos, a la gloria de Dios, a través de esta iniquidad, desde el principio de la Iglesia. Y además con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero, verso 13, ya acabo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios en respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bendito sea, Señor. La palabra erosiona, daña, detiene al maligno. Por la gracia de Dios somos hijos suyos en Cristo y somos dados a proclamar esa palabra, que no es nuestra. Cuando tú proclamas y compartes la palabra, el maligno es detenido. Y ese es el arma que tenemos hasta que vuelva el Señor. Porque la espada del Espíritu es la palabra. Que el Señor nos conforte y nos bendiga. Gracias.